El crecimiento de los centros urbanos en América Latina es un fenómeno exponencial. Día a día, la densidad poblacional en nuestras ciudades crece y con ello la problemática que esto genera. Caracas no es una excepción. Hace ya más de medio siglo, la presencia en nuestro país de una serie de factores generó los movimientos demográficos determinantes en la historia contemporánea de nuestra capital. Los años 50 hay que ubicarlos en su contexto histórico. Son aquellos años en los que creíamos que éramos ricos. En aquellos años teníamos una población bastante menor, lo que tenía como efecto que el ingreso petrolero per cápita era mucho mayor entonces que lo que es actualmente. Hay un ingreso fiscal enorme, empieza la renta petrolera a crecer en la década del 50. Hay un gobierno, una junta revolucionaria del gobierno que da un golpe de Estado y comienza un autoritarismo que se centraliza después en el 52 con el inicio de la dictadura de Pérez Jiménez. Disminución de la tasa de mortalidad y aumento de la natalidad. Desarrollos en materia de vialidad. Difusión cultural de los valores propios de la vida urbana. Abandono del campo. Concentración de mejores servicios y aumento de la inmigración fueron solo algunas de las causas del crecimiento repentino de la población urbana en Venezuela. Hay además una expectativa de lo que es la ciudad como el gran brillo al campesino de que voy a emigrar porque allí encuentro algo. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Uno de los grandes problemas de la ciudad nuestra no es su crecimiento, sino la velocidad de su crecimiento. La rata de urbanización que tuvo Caracas, bueno, yo se la pongo a cualquier otro país por ahí y van a tener dificultades. La verdad es que se estaba dejando fuera una gran parte de la población venezolana en general, que es la que terminó, bueno, ya lo venía haciendo desde antes, pero ocurre después con más magnitud, con más intensidad, lo que se han llamado las áreas informales o marginales o los barrios de rancho. Con el ascenso al poder del general Marcos Pérez Jiménez, comienza a imponerse en Venezuela un modelo de desarrollo expresado en una doctrina denominada Nuevo Ideal Nacional. De esta forma, el régimen Pérez Jimenista se propuso enfrentar la problemática de la vivienda marginal. Más de 40.000 ranchos en los cerros y quebradas de Caracas a principios de los años 50. Con ello, el dictador demostraría su empeño en adelantar la transformación del medio físico postulada por el Nuevo Ideal Nacional. Estos grupos militares comienzan a tener una visión de la ciudad manejada por Pérez Jiménez de la limpieza de la ciudad estética, es decir, de la transformación del medio físico nacional a través de su gran proyecto político que era el Nuevo Ideal Nacional. Pérez Jiménez no le interesaba que los turistas que llegaban a Caracas se encontraran de frente, ¿no?, con una de las zonas de barrios más visibles de la ciudad. Esa es una de las razones por las cuales la operación de erradicar los ranchos en todo ese sector, que además estaba frente a Miraflores, tuvo tanta urgencia y fue hecha con tanta velocidad. Sin embargo, la opción elegida no pareció, a juicio de los expertos, ser la más idónea. Antes de que se comenzara el programa de construcción de Superbloque, un informe del Departamento Socioeconómico del Banco Obrero lo que recomendaba era rehabilitar esos barrios, era reorganizarlos, mejorar, consolidar esos barrios y no erradicarlos. Y el informe de 7 paginitas, con una fotografía al lado, sin nada rimbombante, dice: las alternativas son erradicar, mejorar, tal cosa. Eran 3 o 4 alternativas. Escogen mejorar los barrios, lo que hoy es habilitación física. Pérez Jiménez, contrariamente, no cree en eso, no cree en el informe. Pacaní, que era militar también, retirado, pero era militar, no cree en el informe de los civiles. Y este informe, que hoy en día está vigente, que es la habilitación de barrios, le dice al país: no. En el nuevo programa de vivienda del 51-57 aparece como salida al problema de los barrios erradicación. Y no solamente erradicación, los términos peyorativos que usaba Pérez Jiménez con los habitantes de los barrios eran críticos.
La sustitución de barriadas populares por otro tipo de estructuras tuvo una interpretación dicotómica en la sociedad. En verdad, fue una operación de ingeniería impecable desde el punto de vista de la ingeniería, tecnológicamente impecable, aun cuando sus efectos sociales fueron terribles. Porque, en primer lugar, se introdujo una tipología de vivienda que para los venezolanos era desconocida, el edificio de 14 o 15 pisos, y en segundo lugar porque se erradicó toda esa zona de barrio, algunos en muy malas condiciones, pero otras áreas de la zona del 23 de enero, hoy 23 de enero, eran áreas como el área de Agua Salud, donde había casas, viviendas de relativamente buena calidad. No podía negarse que era un avance material, como no se puede negar nunca la transformación del medio físico a nivel nacional de Pérez Jiménez, con las autopistas, carreteras, hospitales, ciudad universitaria. Es decir, la obra física material está, pero detrás de la obra física material, que era el criterio de Pérez Jiménez, muy bien estudiado, yo no lo voy a negar, inteligentemente estudiado, era usar lo estético, la transformación del medio físico, para tapar las arbitrariedades políticas, los asesinatos, la represión y la pobreza que crecía en su mandato. El perfil caraqueño se reacomodó para alojar nuevas siluetas que, como testigos mudos, siguen contemplando y acompañando la vorágine capital. De esta manera llegaron los superbloques. Nosotros en Caracas, digamos, las construcciones altas en la ciudad prácticamente surgieron con el programa de superbloques del Banco Obrero de los años 50, aunque en Caracas había edificios altos, sin embargo fue con la construcción masiva de edificaciones altas en el programa de superbloques, construido fundamentalmente en Caracas y en el litoral, cuando se introdujo de alguna manera la tecnología de los edificios altos. Los superbloques, el concepto básico fue llevado a cabo, esos fueron desarrollados por un equipo del Banco Obrero, el llamado TABO, o sea, Taller de Arquitectura del Banco Obrero, que lo dirigía Carlos Raúl Villanueva, sin duda el más importante arquitecto venezolano del siglo XX, e inspirado en una tradición europea muy importante, que es la tradición lecorbusieriana. El Taller de Arquitectura del Banco Obrero, TABO, de la mano de Carlos Raúl Villanueva, se propuso desde sus comienzos seguir las directrices de la arquitectura contemporánea, buscando así otorgarle a la vivienda las características necesarias para que en ella se desarrollara a plenitud la vida de los ciudadanos. Muestra de ello fue la adopción del modelo del gran edificio multifamiliar, la unidad de habitación. Que eran estas especies de ciudades verticales, es decir, de grandes edificios que contenían prácticamente los servicios dentro de ellos. Los superbloques son de alguna manera una réplica de esa experiencia en una escala considerablemente mayor. Es decir, Francia nunca llegó a construir un desarrollo de la magnitud. No hablo de todo lo que hizo el Banco Obrero, sino básicamente de lo que fueron los superbloques en los años, hasta el año 58. Cuando escenario urbano regrese. Y la gente aquí es muy solidaria, es muy buena, aquí la gente es muy nos ayudamos unos a otros mutuamente, somos como una gran familia, ¿Cómo es la experiencia de vivir en un superbloque? Desde el año que llegué aquí era una parroquia muy preciosa, pero después que cayó el gobierno de Pérez Jiménez, todo se dañó. ¿Cuál ha sido la influencia de la historia política del país en la cotidianidad de los superbloques? La nueva realidad económica reinante en el país y la idea de la transformación del medio físico determinaron la ejecución del proyecto de construcción de viviendas populares más ambicioso de América Latina. En 1951,
El Taller de Arquitectura del Banco Obrero, TABO, formuló el denominado Plan Nacional de la Vivienda. Este plan expuso una serie de proyectos cuyos diseños, en un primer momento, respondían a los modelos universales propuestos por la prestigiosa figura de Le Corbusier. No obstante, en la práctica, los proyectos adelantados por el joven y entusiasta equipo del TABO, liderados por Villanueva, se verían sometidos a un alienante proceso de reducción para ser adaptados a las exigencias y objetivos del régimen gubernamental. El primer superbloque construido en Caracas fue el de la unidad de habitación Cerro Grande en el Valle. 144 apartamentos distribuidos en 15 plantas logran una densidad de 300 habitantes por hectárea para la fecha de su inauguración en diciembre de 1954. Entre algunas de las características destacables de su diseño se encuentran la orientación solar óptima, definida e igual para todos los ambientes, y la sensación visual completa, puesto que cada apartamento tiene vista hacia el norte y hacia el sur. Al iniciarse la política de erradicación de ranchos, empezó en 1954 la construcción masiva de superbloques en Caracas. El proyecto de mayor alcance y bandera del Plan Nacional de la Vivienda fue el de la comunidad 2 de diciembre, posteriormente rebautizada como 23 de enero por el pueblo caraqueño a la caída del régimen del general Marcos Pérez Jiménez y convertida en parroquia en el año 1966. Para el momento de su inauguración, el 2 de diciembre de 1955, este complejo urbanístico apenas contaba con 13 superbloques y 52 pequeños edificios de 4 pisos para un total de 2.366 apartamentos en su primera etapa. Yo vine aquí en el año 56. Aquí me casé, aquí tengo todos estos años que han pasado, los tengo viviendo aquí. Conocí esta zona cuando estaba recién inaugurada. Era una zona muy bonita, muy amplia, muy cuidada. Esto, bueno, fue un recuerdo que nos dejó bastante grato el general Marcos Pérez Jiménez. En el diseño de los superbloques del Banco Obrero, algunas características del modelo Le Corbusieriano progresivamente se fueron dejando de lado, buscando la máxima eficiencia en el uso de los recursos para la consecución de un mayor número de unidades. Muestra de ello es el cambio en el uso de galerías o corredores en función de la exhibición del esqueleto estructural sobre fachadas planas. Sí, la gente aquí es muy solidaria, es muy buena, aquí la gente es nos ayudamos unos a otros mutuamente, somos como una gran familia, te puedo decir, porque yo tengo ya 50 y tantos años viviendo aquí y nunca he tenido inconvenientes con nadie, ni mis hijos tampoco. Los habitantes del 23 de enero no pueden ocultar su orgullo por vivir en esa zona. Yo vivo en el superbloque 2021. Un arraigado sentimiento de orgullo que los lleva a defender los orígenes de su comunidad. Esto no es un barrio, ni es como dice mucha gente, el barrio 23, no, esto es una urbanización. Yo me considero privilegiada desde el 23 de enero viviendo aquí. Porque a pesar de todas las cosas que estamos muy cerca del centro, tenemos farmacias, tenemos todas las comodidades de transporte, verdaderamente es una parroquia muy popular, gozamos de todos los bienestares que necesita una parroquia, pues verdaderamente no tengo nada que quejarme en ese sentido. El 23 de enero constituye una referencia histórica como bandera de lucha social, como símbolo de la organización de la comunidad y del poder popular. Los orígenes sociales de esta colectividad han dictado el estilo de vida de las generaciones posteriores. Luego de casi 4 años de construcción y una inversión de un poco más de 100 millones de bolívares,
la comunidad 2 de diciembre alcanzó dimensiones descomunales. 38 superbloques y 42 bloques pequeños distribuidos en 3 etapas para un total de 9.176 apartamentos que esperaban albergar a unos 60.000 habitantes. El curso de la historia determinaría para el nuevo ideal nacional de Pérez Jiménez un desenlace diametralmente opuesto a sus intenciones. Miles de desplazados buscarían otras opciones de vivienda en la capital. La gente que sacaron a la fuerza de la zona del 23 de enero fue y se estableció en lo que es hoy el barrio Observatorio e invadió después los terrenos de Petare, donde invadieron no solo terrenos municipales, sino terrenos privados. Los barrios de Petare se formaron de los años 50 para acá, y los barrios del Observatorio también. La zona invadida, toda esa zona del Observatorio. Adicional a los movimientos de población, se une el gran acontecimiento social y político de la época, el 23 de enero de 1958. El general Marcos Pérez Jiménez huye de Venezuela, marcando esto la caída de su régimen dictatorial. La comunidad 2 de diciembre observa cambios dramáticos en su nombre y en su destino. El ahora llamado 23 de enero, punta de lanza del Plan Nacional de la Vivienda y proyecto estandarte del régimen militar, sufre los rigores del desorden social. Eso fue un experimento desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico en Venezuela, único en Latinoamérica. Además, hecho por destacados arquitectos que en ese momento. Pero había un problema desde el punto de vista sociocultural, que vino la caída del dictador y los bloques fueron invadidos. La mayor parte de los edificios de la urbanización se encontraban desocupados para el momento de la caída del gobierno de Pérez Jiménez. Toda la zona este del proyecto fue tomada por el pueblo. Más de 15.000 personas participaron en las invasiones. Casi desde el momento en que fueron totalmente terminados, las invasiones desvirtuaron totalmente la imagen que los arquitectos se proponían con el 23 de enero. En primer lugar, a la calle de Pérez Jiménez había todavía alrededor de 10.000 apartamentos en construcción que fueron invadidos, que no fueron entregados por el Banco Obrero, fueron invadidos por los mismos que habían sido sacados de ahí, o por parte de la gente que había sido erradicada de esa zona. E inmediatamente, en los años 60, todas los taludes, áreas verdes que no estaban más o menos controladas por los vecinos, etcétera, fueron invadidos. Hoy en día, el 23 de enero, lo que parece es un inmenso rancherío con unos superbloques sembrados allá adentro. Cuando escenario urbano regrese, El modelo de los superbloques debió ser corregido, buscando algunas inserciones urbanas que llenaran un poco esos vacíos que después fueron llenados espontáneamente. Esos vacíos los llenó la gente con construcciones espontáneas y por tanto en una situación más o menos caótica. ¿cuál es la actitud del nuevo gobierno frente a las políticas de vivienda que se venían implementando? Cuando cae Pérez Jiménez, que viene el populismo, después en ese momento, porque viene el plan de emergencia, los superbloques se llenan, los campesinos llenan de cochinos la bañera. Ese informe declara que no hay que construir más superbloques. La modernidad arquitectónica en la que se fue sumiendo Caracas con la aparición de los superbloques no significaba más que la continuación de un proceso de transformación que luego se tornó definitivo en la conformación de su imagen urbana contemporánea. Simultáneamente al despertar de Caracas como metrópolis, los proyectos urbano-arquitectónicos llevados a cabo en la era previa a los superbloques exhibían la modernidad heterodoxa como expresión de una nueva escala urbana. De esta manera, la ciudad demandaba cambios respecto a los modelos de parcelamiento o del tejido tradicional urbano. Y para atender a estos cambios, en los nuevos proyectos urbanísticos confluyen ideas de la arquitectura moderna,
necesidades de la población y la disponibilidad de suelo e inversión. Esa ciudad cambia rápidamente, tenía para el año 36 unos 300.000 habitantes, hoy en día, como he dicho, tiene poco más de 3 millones. Y cambia no solo en población, sino que empieza a transformarse en su apariencia física, la llamada ciudad de los techos rojos, donde las torres, las alturas mayores eran la catedral y la cúpula del Palacio Federal Legislativo, de la sede de la actual Asamblea Nacional. Esas torres, esas alturas, hoy no se ven, fueron ocultadas por el desarrollo de los edificios, entre ellos los superbloques. Es así como empieza la transformación del perfil urbano caraqueño y los nuevos íconos citadinos se dejan conocer. En los años 50, con la construcción de las torres del centro, del edificio norte y sur y las torres del centro Simón Bolívar, se convirtieron en el ícono, digamos, la imagen de la ciudad, las dos torres del centro Simón Bolívar. Son estructuras metálicas, son estructuras de acero, lo que pasa es que están recubiertas de concreto. Se convirtieron y en todo el mundo la ciudad era conocida por el centro Simón Bolívar. Son intervenciones muy espectaculares que marcaron definitivamente el paisaje urbano de Caracas. Era un salto muy rápido de una ciudad colonial, de una ciudad que no salía del cuadrilátero fundacional. Posteriormente, digamos, con la introducción del superbloque en Caracas y los conjuntos residenciales de superbloque, ese modelo, pues ese desarrollo urbanístico le dio la vuelta al mundo y apareció también en todas las revistas de arquitectura del mundo. Dos épocas distintas, dos tipologías distintas, dos propuestas distintas, un mismo genio creador. Es curioso que Villanueva haya pasado de la experiencia del silencio a la experiencia de los superbloques. Yo creo que la experiencia del silencio es mucho más interesante que la de los superbloques. La experiencia del silencio es una experiencia, yo diría que bastante temprana. No diría pionera porque había ya cosas ensayadas de ese tipo en otros países, pero en todo caso fue muy temprana. Recordemos que el silencio es un proyecto de los años 40 y que se termina de construir en el año 45, 46. El silencio es una experiencia de lo que se ha llamado alta densidad con baja altura. El silencio fue pensado para que no necesitara ascensor. Un edificio de 3, 4 pisos donde no se necesitan ascensores, lo cual significa no solamente una reducción de costos de obra, sino de costos de mantenimiento. Pero, ¿qué propuesta era la más idónea para Caracas? Yo siempre digo que si Caracas se hubiera desarrollado con el patrón del silencio, sería hoy en día una ciudad mucho más manejable y más grata de lo que es actualmente. La unidad de habitación El Paraíso fue inaugurada en 1956. Constituyó un ensayo formal para la construcción masiva de superbloques. El proyecto original contemplaba 3 superbloques, de los cuales solamente se construyó uno. 182 apartamentos dúplex se distribuyen en 18 plantas. Pensado para albergar 1.120 personas, sus 2 primeras plantas son el área de estacionamiento y servicios, las cuales tienen salida a la calle a través de un particular sistema de rampas. Con la llegada de la era democrática, todos los proyectos inconclusos de la era militar fueron sometidos a consideración por las nuevas autoridades. Así, el Banco Obrero ordena el proyecto de evaluación de los superbloques, una especie de revisión introspectiva a través de la cual se pretendía justificar cualquier decisión que se tomara con respecto a la construcción masiva de superbloques. Caída la dictadura,
el nuevo Banco Obrero, es decir, el Banco Obrero dirigido ahora por los gobiernos democráticos, particularmente el primero de estos gobiernos, el de Acción Democrática, el de Rómulo Betancourt, encarga una evaluación de los superbloques específicamente. En una comisión donde hubo profesionales muy competentes, incluso algunos extranjeros invitados a participar en esa evaluación. Creo que ahí se magnificaron los errores del 23 de enero y de los superbloques en general. Dentro de este informe evaluador, se pudieron encontrar consideraciones que explícitamente indicaban la conveniencia en cuanto a la suspensión de la construcción de superbloques por parte del gobierno. También se sugería que la construcción masiva de superbloques acarreaba una serie de problemas humanos que atentan contra el normal proceso de urbanización. La crítica a los superbloques del Banco Obrero llevó, de hecho, a su abandono, es decir, que más nunca hubiera un interés por el mantenimiento y el desarrollo, además de un error clásicamente venezolano, que es el de creer que el Estado resuelve todo. Y estos bloques, o estos superbloques, su mantenimiento quedaba no en manos de los vecinos, sino en manos de un aparato centralizado como era el Banco Obrero. Ese informe declara que no hay que construir más superbloques, ¿no? Claro está, ahí había también una fuerza, una incidencia política sobre el gobierno de Pérez Jiménez, que si bien era cierto, había que reestudiar un poco más lo de las altas densidades con alturas altas. Esa situación de la altísima densidad conduce a que se eliminen los superbloques. No se hacen más superbloques. En Venezuela, lo que hoy es verdad, mañana no lo es, y dentro de un ratico no lo es a nivel político, ¿no? Porque constantemente ellos están, como la mayoría de las decisiones no están muy bien organizadas, pues la improvisación lleva al permanente echa para atrás y echa para adelante. ¿De qué hicieron? Lo reprodujeron. Los superbloques donde están, en el Valle, en Caricuao y en Parque Central, que es un superbloque de clase media, ¿no?